Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro querido podcast Pensamiento Campeón. Hoy estamos con otro invitado de lujo. Yo sé que cada podcast, les digo, es un invitado de lujo, pero de verdad que es un honor para mí poderlos tener a estos campeones, a su trayectoria, a estas leyendas que hay detrás de la vida de estos seres humanos increíbles. Y qué rico hoy, en este nuevo episodio, presentarles a nuestro querido Javier Zapata Cuartas. Javier tiene una trayectoria con cinco récord Guinness. 5 récord Guinness. Y, por supuesto, es un pionero del Ball Trial. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso que hay detrás de este deporte, un deporte que es superar obstáculos, un deporte que es un deporte extremo, y vamos a conocer la vida y el éxito que ha tenido Javier. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy contentos de estar aquí. Javi, bienvenidísimo. André, muchas gracias por la invitación. Para mí también es muy satisfactorio poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Vamos a tomar nota hoy y vamos a aprender mucho. Javier lleva de su trayectoria más de 40 años, Javi. Sí, sobre la bicicleta, sí, más de 40 años, porque mis inicios fueron en el BMX Race. Ahí comencé a competir en 1983, a los 10 años de edad. Y participé hasta 1995. Estuve 13 años en BMX. Casi 16 años, más o menos, 17 años. Del ¿Te retiraste 83 de bicicross? al 95. Okay. Sí. Bueno, estuve mucho tiempo ahí en BMX, con muy buenos resultados. Un deporte al que le debo muchísimo porque pues fue parte de mi formación. Ahí tuve varios títulos nacionales, continentales. Fui como a 12 mundiales de BMX. Quedé quinto lugar en uno de estos campeonatos que se realizó en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Y ya para 1995, que fue el último, pues como el primer mundial que se hizo de BMX en Colombia, pues ahí ya me retiré, porque no me daba como tiempo de compaginar mis estudios de comunicación social con el deporte. No me daba el tiempo de entrenar a ese nivel élite. Pero por esos días tuve la fortuna de conocer el bike trial, de tener la primera bicicleta de bike trial en Colombia y ahí empezó otra aventura y otro capítulo de mi vida. Javi, qué maravilla, porque además de ser el pionero en Ball Trial, tú fuiste uno de los primeros bicicrossistas o del primer grupo de bicicrossistas que permaneció durante una buena época en el bicicross, ¿cierto? Te estoy hablando cuando la pista de bicicross apenas se construyó en Belén. O sea, quiero que ustedes vean Esos este inicios. personaje, porque realmente Javi hizo parte como de esas primeras generaciones en el bicicross en Colombia, siendo obviamente Medellín también uno, y Bogotá, uno de los ciudades que en Colombia vino y entró el bicicross fuerte. Nos podríamos quedar acá hablando de las bicicletas de la época. Cuando Javi entraba se iba del bicicross, yo apenas estaba en mis inicios, así que para mí realmente Javi fue ese referente desde muy chiquita, en el bicicross, cuando veníamos a la mejor pista o a la única pista que teníamos, que era la de Belén. Y de verdad, Javi, que por eso para mí, en esta presentación, en este espacio, tú eres una leyenda. Y no quiero que te sientas mal porque sea un tema de edad. No, realmente lo que has construido alrededor de todos estos años, lo que has hecho y cómo uno ser pionero. O sea, y aquí vamos a entrar pues en Ball Trial. Qué rico, ojalá muchos jóvenes, muchos niños que nos están viendo a través de sus papás, a través de sus adultos que los acompañan, se animen a hacer Ball Trial, porque es un deporte espectacular y que en Colombia necesita cada día crecer mucho más. Javi, ¿cómo conociste el Ball Trial? Bueno, mis inicios en bike trial fueron porque un distribuidor de bicicletas de Bogotá, trajo la primera bicicleta de bike trial, pues como un lote de bicicletas. Y él me dijo, Javi, él me conocía por el BMX y me dijo, mira, me llegaron estas bicicletas, es un deporte nuevo, es un deporte de tendencia, es más europeo que norteamericano, a diferencia del BMX. Yo te voy a dar una de estas bicicletas, pero tú me ayudas a promocionarlo. Y me dio una bicicleta y me dio unos videos como del referente del trial o del trial en bicicleta en esa época, que había sido campeón mundial, Hans Rey. Y para mí fue todo un descubrimiento, pues apenas tuve esa primera bicicleta de trial. Tenía muchas similitudes con el BMX, pues, y haber tenido las bases del BMX me sirvió mucho para iniciarme en el bike trial, aunque también me creó algunos inconvenientes porque yo quería hacer todo a la velocidad del BMX.
y el bike trial es pues es totalmente opuesto, es más de precisión, de sentido del equilibrio, no es de ir, pues en trial no es que tenga que ir a toda velocidad porque la competencia es contra uno mismo y contra los obstáculos, pero me llamó mucho la atención y me enamoré de este deporte porque le vi muchas posibilidades, veía que era un deporte show que llamaba mucho la atención. Yo salía a entrenar a la esquina de mi casa y se hacía un corrillo solo para verme montar en la bicicleta de trial, y así fue como comenzó esta nueva etapa pues, deportiva, que era ya dejar el BMX a un lado y empezar con el trial. ¿Cómo combinaste estudiar la comunicación social, hacer ya el trial ya a nivel más profesional, con patrocinador? ¿Cómo empezaste a combinar esta etapa fue ya finalizando mi carrera como comunicador social. Yo creo que me faltaban como 2 años para graduarme. De hecho, ya estaba haciendo mis prácticas de comunicación social, ya trabajaba en la alcaldía. No me gustaba mucho pues el tema de estar encerrado en una oficina, porque uno siempre quiere estar activo en la calle, pero bueno, ahí dentro de este cargo que tenía de comunicador social en la alcaldía también teníamos que salir pues como a territorio, visitar la comunidad, pero yo aprovechaba y llevaba la bicicleta y cuando podía metía algo de trial. Entonces trataba como de compaginar las dos cosas, y yo he dicho que la comunicación social ha sido clave para mí, para haberme dedicado como un profesional de la bicicleta. Eso se lo agradezco enormemente a mi papá, porque él me insistía: yo sé que tu pasión es la bicicleta y te vas a dedicar a eso, pero tienes que estudiar. O sea, porque si no vas a ser simplemente una persona que monta muy bien en una bicicleta de trial, pero si lo compaginas con tu carrera de comunicador social, pues eso te va a abrir muchas puertas y muchas posibilidades. Tus papás son fundamentales en tu historia sí, personal. Claro, la familia. Tu familia, hoy con tu esposa, con tu hijito. ¿Qué te dejaron esos papás que hoy puedas decir en el adulto que es Javi, en esa trayectoria de éxito? ¿Qué legado te dejaron tus papás? No, Javi? La disciplina, la constancia. Cuando yo comencé en bicicross hubo un apoyo total pues, de mis papás. Era difícil, el BMX es un deporte costoso, te tocó los claro. viajes, y ellos hicieron un esfuerzo inicial y pues trataron como de acompañarme cuando yo tenía 10, 11, 12 años. De ahí para adelante ya te toca a ti solo. Y como me iba bien, pues ya había entrado como a un equipo de marca, el equipo de Maltica Servunión, y buscaba cómo financiarme pues como o sea, era como una ayuda entre mis papás y los patrocinadores, y ese fue pues como el legado que ellos me dejaron de constancia, de disciplina. A veces para ellos no fue fácil como entender que yo me iba a dedicar profesionalmente a un deporte que era nuevo, poco conocido, que de pronto económicamente no es tan rentable como otros deportes, como los deportes tradicionales. O sea, yo estaba siendo pionero en un deporte relativamente nuevo para esa época, pero siempre me apoyaron. Javi, ¿cómo es ser pionero en esto que tú has vivido tanto con bicicross y de pronto de una forma más fuerte con el Valtrial? ¿Cómo ha sido ese proceso de saber que eres hoy en día no la única persona, pero sí la persona más reconocida, tal vez en el país y en Latinoamérica, en un deporte que claramente tiene unas dificultades técnicas, que requerías un proceso? ¿Cuál ha sido este? No, fue un proceso muy complejo, y a eso le tenemos que sumar que cuando yo inicié no contábamos con estas tecnologías, pues como con el internet estaba comenzando. Yo empecé en el 95 y creo que ese fue el año en que empezó como el internet en Colombia. Era muy lento, entonces la información era mínima, era con unos videos de VHS viendo pues como los referentes de este deporte en el mundo, viendo a los españoles. Tuve la oportunidad de viajar a España en el 98 y eso me abrió como un abanico de posibilidades, porque vi cómo era el deporte a nivel mundial. Pues fui a competir a un campeonato mundial, conocí a los grandes referentes. Entonces fue un proceso difícil, pero fue un proceso muy bonito. Mucha gente ha practicado el bike trial. Yo tuve una escuela muy, muy grande en esa época. Incluso se puso, pues fue como un deporte de moda en ese momento en la ciudad de Medellín.
Y el punto de quiebre fue cuando subí el edificio Coltejer por primera vez, pues eso sí ya cambió todo porque eso me generó como un reconocimiento público y masivo en los medios de comunicación. Entonces ese fue como el punto en el que yo pude decir, bueno, me puedo dedicar profesionalmente a esto. Javi, hablemos de esos 5 Record Gainers. Vamos a contarle a los oyentes, vamos a contarle a los televidentes qué fueron esos desafíos uno a uno y hoy esos 5 Record Gainers que te han dejado a ti como experiencia personal. Bueno, el primero que hice fue por emular y por imitar a uno de los grandes referentes del trial a nivel mundial, Otpi, que a su vez él y su familia fueron prácticamente los pioneros y los grandes desarrolladores del bike trial a nivel mundial. Pues él es contemporáneo mío. Y yo vi que él subió un hotel en Barcelona, el Hotel Arts, un edificio de 44 pisos, de 747 escalas. Wow. Y pues a mí eso me parecía imposible. Yo dije, pero ¿cómo va a subir en bicicleta sin apoyar los pies, sin bajarse, sin descansar? Pues lo veía muy difícil. Pero me creó mucha curiosidad y un día empecé a entrenar en un edificio acá, en el edificio de un amigo, 9 pisos, y yo, tratemos de subir. Y pues al principio subía 3 pisos, quedaba muerto, subía 5, 6 pisos, 7 pisos. Y empecé a entrenar, después fui a un edificio más alto en el poblado. Finalmente dije, bueno, pues sí, ¿por qué no romper ese récord? Y averigué en el edificio Coltejer con la administración y daban las escaleras exactas. El récord en ese momento eran 747 y el Coltejer tiene 761 escalas, o sea, tiene un piso más. Pues no por piso, sino por escaleras, son muy pocas escalas más. Y empecé a entrenar allá y ya luego un día dije, bueno, vamos a hacer el reto. Convocamos medios de comunicación. Como yo pertenecía al equipo de Manzana Postobón de MX, pues tenía unos conocidos en la organización Ardila Lule. Ellos me patrocinaron para ese evento con otra bebida que estaban lanzando en ese momento. Entonces, como que todo se fue dando. Y bueno, ahí hice el primer reto. Luego, ¿qué te dejó ese reto? No, todo, ese reto me dejó todo porque es lo que te digo. Ya generó como un reconocimiento a nivel nacional, mediático. Cuando subí el Coltejer la primera vez, la llegada la transmitieron en vivo y en directo. Wow. Para los canales privados. Ese fue el año, en el 99 fue el año que iniciaron los canales privados en Colombia. Lo transmitieron en vivo pues por radio y sacar una transmisión ahí era muy complejo, pues los recursos técnicos en ese momento eran muy diferentes. Entonces, claro, eso me dejó todo porque ese fue el punto de partida, bueno, existe el bike trial. Y la gente lo empezó, a veces la gente lo confundía, creía que bike trial era subir escalas en bicicleta. Y es algo pues muy diferente. Bike trial es superar obstáculos en una bicicleta especial de trial en un tiempo determinado, tratando de no apoyar los pies en el suelo. Pero dentro del trial está la modalidad de subir las escaleras en bicicleta. Luego, al año siguiente, pues ya había hecho eso y yo dije, bueno, vamos a retarnos, vamos a superar ese reto y subí el edificio Colpatria. Uno más, Colpatria, nuevamente en Colombia. Ambos. En Bogotá, y ese fue aún más mediático porque ya era en la capital, más medios de comunicación, también tuve el apoyo de Postobón, de la organización Ardila Lule. Entonces en esos 2 años fueron pues muy claves y ya lo que hice fue que al año siguiente lo superé, subí el más alto de Latinoamérica en esa época, la Torre Parque Central en Venezuela. Ya hubo una pausa de 2 años, a los 2 años inauguraron el más alto de Latinoamérica, la Torre Mayor en Ciudad de México, me invitaron a esa inauguración, ahí hice ya el cuarto récord. Y el más alto que hice fue en China, en Shanghái, que subí la Torre Jinmao, que fue una invitación que me hizo el gobierno chino porque era el año le daban la bienvenida al año olímpico en Shanghái. Entonces me invitaron a mí con un deportista andorrano y un deportista chino como a hacer esa exhibición, subir ese edificio, y eso también nos representó como un récord Guinness. Y adicional a esos récords, que han sido 5 oficiales, pues yo me he trazado otros retos. Entonces un día me dije, voy a subir la Piedra del Peñol.
Guau. La primera vez que fui no se podía porque no cabía la bicicleta. Después hicieron unas escaleras, no sé, como a los 3 o 4 años volví y dije, bueno, ya se puede hacer. Entrené, que quizás para mí ese ha sido el reto más complejo de todos. Por la dificultad de las escaleras, no hay una escalera igual a la otra. Realmente es o sea, es un reto mental y físico bien difícil de, pues que sé que muchos de los que practican trial dicen, uy, no, ese sí ya, mis respetos. Y no fue un récord Guinness porque yo ya había subido ese número de escalas, son 750 escalas, pero con un grado de dificultad de 1 a 10, el grado de dificultad es 20. Entendiendo también que además era un escenario completamente natural, o Diferente, sea, era, sí. digamos, los edificios, que además creo que ibas detrás de cada edificio nuevo que Sí, podían. que fueran inaugurando. Qué rico, Javi, porque no sé, oyentes, si ustedes dimensionan lo que yo estoy dimensionando con Javier, y es, este hombre se ha trazado objetivo tras objetivo, superándose a sí mismo en un reto que es él como jinete en su bicicleta, su mente y su cuerpo. Sí, es Javier, contra el obstáculo. El obstáculo, El tiempo. la bicicleta y en fin, wow, Javi, de verdad que tú lo haces ver muy fácil, porque uno ve a Javier, y aquí les vamos a poner unos apartecitos seguramente de algunas cosas que Javi ha hecho. Vea, él hace ver eso súper sencillo. Yo he pasado y lo he visto entrenando y digo, lo supera una cosa tras otra y haces que se vea el deporte muy sencillo, pero técnicamente, ¿qué hay detrás de tu preparación física, de tu preparación mental para superar un reto? Además que estás próximo a uno nuevo. Sí, no solo para el reto de subir las escalas, ya ese se vuelve un reto muy mecánico, es muy difícil. El manejo de la respiración, los tiempos, la técnica. Y pues no sé si las personas que nos escuchan han tenido la oportunidad de que se daña el ascensor y le toca a uno subir 10 pisos y uno llega a pie reventado. Ahora imagínenlo en una bicicleta. Y ya en el trial como tal, es tal vez, yo creería que es una de las más difíciles, de las modalidades más difíciles del ciclismo como tal. De pronto por eso no es tan masiva como el BMX Race, como la bicicleta de montaña, porque la comparativa que yo hago es la siguiente. Si tú tienes idea de montar en bicicleta, bien o mal, eres capaz de disfrutar una bicicleta de montaña. O sea, sales y eres capaz de hacer una ruta. En bicicross, que también es muy técnico, pues si consigues una bicicleta de bicicross con unos pocos días de entrenamiento, bien o mal, vas a ser capaz de darle la vueltica a la pista de BMX, pues de pasar los morros. Pero ya en deportes como el bike trial y como el BMX freestyle, ya hay que tener un nivel de habilidad muy complejo para poder enfrentar una pista de trial o una pista de BMX freestyle. Podríamos decir que trabajas equilibrio, trabajas concentración, todo el cuerpo. Trabajas resistencia, trabajas obviamente un pilar súper importante y es también tomar decisiones, ¿cierto? Porque en ese camino de pasar obstáculos y de superar un reto tras otro, llamémoslo reto, no solamente subir una escalera y otra, es pasar, por ejemplo, de un cilindro a un cilindro más grande. O en fin, dependiendo del obstáculo. ¿Eso cómo tú lo llevas a la vida, Javi, en tus decisiones diarias, eso que tú haces en el deporte? El trial, pues lo digo en mis conferencias, en El cielo es el límite. El trial es como la vida, el trial es el deporte que se asemeja a la vida, porque es un deporte que literalmente consiste en superar obstáculos, tratando de cometer el menor número de faltas o apoyos con los pies en el piso, y eso es lo que uno hace en el día a día. Tú tratas de ir superando los obstáculos, tratando de cometer el menor número de errores, y muchas veces vas a cometer muchos errores y tienes que aprender de los errores que cometes, porque en la vida no todo es lineal, son altibajos. Igual pasa en un deporte como el trial. Y tiene algo muy bonito, que hay que tener mucha resiliencia y hay que tener como una resistencia hacia la frustración. Por eso es tan difícil enseñarlo, sobre todo a las nuevas generaciones, que son más inmediatistas, tienen todo a un clic, toda la información está a la mano y creen que los resultados son con el menor esfuerzo, en el menor tiempo posible. Y en el trial es todo lo contrario. En el trial es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error.
caída, levantarse, ensayo, error, para poder, pues, para empezar a subir cualquier obstáculo. Que la gente, lo que pasa es lo que tú dices, que ya el que lo aprende llega a un nivel de habilidad que cuando lo hace la gente cree que es fácil porque lo hace muy fácil, porque, no, pero es que si brincó de... Incluso en el trial moderno, en lo que ya me toca ver con las nuevas generaciones, pues ya uno dice, no, pues es que es imposible lo que están haciendo en este momento, y cada vez lo hacen desde más niños de 12, 13 años, haciendo unos pasos que hace 20 años los hacían era los élite. Lo hacen ver fácil por su capacidad técnica. Que vamos a mirar eso, la evolución del deporte. Hoy estás todavía compitiendo, ¿cómo funciona ese tema a nivel de Colombia? ¿Qué sientes que todavía es como ese paso que falta o que necesita este deporte en el país? Yo ya a nivel competitivo no hago el tema de los retos porque son mediáticos, es chévere para los patrocinios, para dar a conocer, para refrescar el deporte. Ya en competencia no, pues me tocaría ir a España como a competir en mi categoría, en la categoría de los veteranos, de los que todavía lo hay. Los máster. De los máster, me gustaría, pues, si tengo la oportunidad, ir y realizar eso. Pero el deporte ha tenido una evolución técnica impresionante, pero también me da mucha satisfacción de que me he adaptado a eso y fui practicante de la vieja escuela, pero me adapté a la nueva escuela, tratar de aprender las nuevas técnicas, las nuevas geometrías de las bicicletas, los nuevos repuestos y estar pues como en constante evolución en la medida de mis capacidades, ya por la edad, pues ya uno no se va a arriesgar como se arriesga un pelado de 15, 20 años que no le importa nada y se tira como sea a hacer la zona. Uno ya trata como de cuidarse más, pero sí siento que he tenido una evolución y que nunca dejo de aprender. Eso es lo más bonito del deporte, que todos los días que entrenes vas a tener algo nuevo por aprender, por subir 2 centímetros más, por hacer mejor la técnica. Entonces, en ese aspecto es chévere. Y ya en el aspecto de organización ha sido complejo porque pues como que nadie ha tomado esa bandera de organizar el deporte. Yo lo hice durante mucho tiempo, de organizar las carreras, de hacer los eventos nacionales, las competencias, pero nadie como que tomó esa bandera y eso es realmente es muy agotador. Entonces yo eso lo he dejado un poco a un lado. A veces trato de hacer un festival, si encuentro un buen patrocinio, pues organizo una competencia, pero ese sí es un poco más desgastante. Ahí sí se necesitaría más apoyo de las ligas, de las federaciones, que alguien pues como que también se le midiera a la organización de los eventos competitivos, porque en el plano de los eventos de demostración yo sí estoy, pues toda la vida he estado activo, porque es que a eso me dedico. Ese es mi trabajo, mi fuente de financiación, de la forma de mostrar los patrocinadores. Y a nivel de exhibiciones, al año hago más de 40, 50 shows o eventos entre conferencias, festivales, eventos deportivos, o sea, siempre estoy en función de la bicicleta. Tu página web, cuéntanos cuál es dónde te pueden comprar. Mi sitio web es www.javierzapata.com.co y ahí está el enlace a todas las redes sociales. Javier Zapata Cuartas en todas, en Facebook, en Instagram, en X. Bueno, en X es Javier Zapata C. Soy muy activo en redes, siempre pues trato como de subir ese contenido. Ahora últimamente pues voy a apuntarle más a hacer un contenido de valor que sea como más tutorial, más explicativo de cómo dominar una bicicleta. Y porque si aprendes a dominar una bici de trial, se te va a hacer muy fácil aprender todas las otras modalidades. Y en eso creo que sí hay muchas falencias. Hoy en día la bici está muy de moda, la gente está enloquecida comprando bicicletas de todas las disciplinas, se compran bicicletas de downhill, de ruta, de ciclomontañismo, pero la gente no tiene unas bases sólidas de lo que es el dominio y el manejo mínimo de una bicicleta. Entonces vemos que ocurren muchísimos accidentes, o sea, no saben enchoclar. Pues sí, me entiendes, una persona que nunca ha montado en bicicleta y a sus 25, 30 años lo invitaron a un grupo y le dio que por montar en bicicleta, pero no tiene
no tiene una base sólida de lo que es el manejo mínimo de una bicicleta y pienso que la gente debería empezar por ahí. Súper invitados para que sigan a Javi, por supuesto, para que obviamente empecemos a ver el deporte mucho más allá de esa práctica. Y Javi, hoy tú tienes un hijo deportista, futbolista. Mati, tú con tu esposa han hecho un trabajo de acompañarlo. ¿Cómo ha sido estar tras bambalinas, estar del otro lado de papá, ya no como el deportista y digamos el protagonista? ¿Cómo ha sido acompañar en este proceso No, a tu niño? ha sido muy bonito y creo que haber sido deportista de alto rendimiento y estar pues siempre en función del deporte me ha dado como el entendimiento para no acosarlo en el proceso. O sea, porque lo vivimos en BMX. Muchos papás con muchas frustraciones de lo que no pudieron hacer en sus carreras como deportivas y esas frustraciones las descargan con sus hijos cuando van a hacer una práctica deportiva. Entonces acosarlo de que por qué no hizo eso bien, que no sea miedoso, pues yo a Mati no le digo, realmente es muy poco lo que le digo, adicional a que se dedicó a un deporte que entendía muy poco, pues yo fútbol jamás en mi vida, creo que por eso empecé a montar en bicicleta, porque yo era el que ni siquiera escogían en el colegio, el que descartaban siempre, no, el que haga el último gol, ahí juega Javier. Porque nosotros en los ex biciclosistas no somos tan buenos en los deportes de balón. Y yo creo que para los deportes de conjunto se nos dificulta porque venimos de un deporte individual. Entonces yo con Mati he tratado como de no acosarlo como en ese proceso, que él lo vaya descubriendo a su ritmo y que lo que él haga lo veas a través del ejemplo. Que es que no quiero ir a entrenar, y yo estoy el ejemplo de su mamá, ella está ahora muy engomada con el running y tiene que hacer el entrenamiento, así ese día no lo quiere hacer, para cumplir el objetivo lo tiene que hacer. Igual yo no todos los días me levanto con las mismas ganas de montar, aunque sí son casi todos. Pero el día que no lo tengo, pues la voy encontrando, lo voy encontrando ahí como esa magia y esa satisfacción en haber hecho un día más de práctica deportiva. Entonces eso es lo que trato como de inculcarle, y lo está haciendo bien en fútbol, ya está jugando Liga B en un club de Itagüí, en Itagüí Soccer Club. Pues creo que va bien en ese proceso. Lo que sí veo es que se dedicó al deporte en el que es más difícil sobresalir, porque es el deporte más practicado a nivel mundial, pero si esa de pronto va a ser su opción de vida, pues le vamos a dar como todo el apoyo. Lo que me interesa más que todo es que practique una actividad, ya bien sea deportiva o lúdica, que sea diferente a lo que hace en el colegio. Esa es mi invitación para todos los padres de familia, que a los niños hay que tenerlos ahora ocupados, haciendo algo que sea productivo para sus vidas, que les ayude mucho en su formación. Hoy eres empresario, eres conferencista. Javi, en tu trayectoria y a lo largo de este proceso deportivo y personal que ha sido prácticamente toda tu vida, ¿cuáles han sido como esos valores que tú dices, el adulto que hoy soy, tengo estos valores por el deporte? ¿Cuáles han sido como esos más referentes? Son los valores que trato yo tengo una conferencia muy, muy chévere, se llama El cielo es el límite, pues que es lo que hago para empresas, corporaciones, colegios. Y lo que hago es contar mi historia de vida como deportista profesional y hacer un paralelo entre los valores que yo necesito como atleta y los valores que necesita una persona en el día a día. Y son cosas muy básicas, pero que nos las tienen que estar recordando. Que pues en el caso de los deportistas, la primera, la disciplina. Disciplina es fundamental. Y mi charla gira en torno a, que me parece que es el valor más importante de todos para un atleta o para una persona en general, es la constancia, que es la virtud por la cual las demás dan su fruto. La constancia vence el talento, y tú que tratas deportistas desde la parte psicológica, has visto que de pronto no sobresale el más talentoso, sino el más constante. ¿Por qué? Porque ese constante es el que en algún momento empareja al que es muy talentoso. El que es muy talentoso no tiene esa disciplina, esa perseverancia, y lo sobrepasa el que es más constante, el que no desiste. También hablo de valores como el trabajo en equipo, aunque son deportes individuales.
pienso que en los deportes individuales hay que tener un equipo de triunfo, como dice Mariana, nuestra campeona olímpica, porque no es el resultado de una sola persona, hay que tener un equipo que lo esté apoyando a uno, un equipo interdisciplinario, el médico, el deportólogo, el nutricionista, el mecánico, todas las personas que le ayudan a uno, el psicólogo. Hoy en día me parece que es fundamental esa parte del proceso que antes nosotros no contábamos con eso. Ahora los niños lo tienen a la mano, lo pueden hacer virtual, lo pueden hacer contigo. Y eso me parece que es muy interesante porque a veces fallamos, la parte en la que más fallamos es esa. La parte física está súper bien y el deportista o el niño ha entrenado, pero ¿en qué falla? En la parte mental, que creo que sí ha cambiado mucho en el deportista colombiano. Antes nos derrotaban muy fácil mentalmente, creo que ya cada vez las generaciones son mentalmente más fuertes. Y hay que seguir apuntándole a ese bienestar en el deporte, a esa salud mental en el deporte, y parte de la motivación de estar en Pensamiento Campeón es justamente poder dejar a través de la historia de ustedes, Javi, de la leyenda que son ustedes, del impacto social que han generado a través de sus vidas, de sus historias, es dejarle ahí a ese papá, a esa mamá que nos está escuchando, que nos está viendo, a ese campeón que está con esas ganas de seguir adelante en su deporte, lo que hay detrás del proceso. Entonces, Javi, de verdad que ha sido una experiencia súper linda tenerte acá. Ya para cerrar, quiero que nos cuentes de tu próximo reto y cuál es esa inspiración que tú tienes en tu día a día ahorita para seguir vigente después de más de 40 años en el Valtrial. Y hoy tienen que estar súper atentas a las redes sociales de Javi. Por supuesto, yo también les voy a compartir de tu próximo reto. Contanos con qué vas a arrancar este año. Es como hacer un homenaje a lo que fue mi primer récord Guinness, que fue subir el Coltejer. Y tuve la fortuna de tener un acercamiento nuevamente con los administradores del principal ícono arquitectónico de la ciudad de Medellín. Sigue siendo el edificio más alto. Hasta el momento en la ciudad no han construido un edificio más alto que el Coltejer, y ellos me hicieron como esa invitación, pues volvámoslo a hacer, y ya, perfecto, vamos a tratar de hacerlo después de 26 años, 25, wow. 26 años, fue en el 99, ya estaba yendo a algunos entrenamientos, ya hice pues como un acercamiento con medios, con patrocinadores, y la idea es volver a hacer este reto el 5 de abril, y es como inspirar a las nuevas generaciones, de lo que estábamos hablando ahora, que hay que tener constancia, hay que tener disciplina, que las cosas no son tan fáciles como nos las muestran las redes sociales. En las redes sociales todo es perfecto y en la vida cotidiana está llena de eso, de obstáculos. Entonces, esa es como la invitación, a hacerlo en una época que ya hay más redes sociales para difundir el evento, y igual sigue siendo un icono arquitectónico y no es fácil. O sea, estuve entrenando y no me acordaba que eran tan estrechas las escaleras, tiene un grado de dificultad alto y muy chévere pues como poder volverlo a hacer. El año pasado subí las escaleras de la Comuna 13 y ahí como que se me despertó como esa curiosidad de qué chévere volver a hacer el edificio Coltejer. Javi, eres una persona increíble no solo por tu trayectoria como ser humano, y de verdad para mí poderte hacer hoy este homenaje es una fortuna. De verdad, Javi, que te admiro, te agradezco por todo lo que has hecho por el deporte, por el Valtrial, la leyenda que eres, es increíble, y los homenajes se hacen justamente acá, cuando los tenemos. Así que, Javi, de verdad me siento súper honrada de que hayas estado en este espacio. Gracias, espero que ustedes hayan tomado mucha nota, hayan aprendido muchísimo de Javier Zapata Cuartas. Un fuerte abrazo para todos, gracias por habernos sintonizado y como siempre les digo, un abrazo con el alma. Estamos en contacto, me pueden dejar sus comentarios, todas sus opiniones, preguntas para los próximos invitados, y estamos encantados de estar aquí en Pensamiento Campeón. Chao, chao, hasta la próxima. Hasta luego, chao amigos.